Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Ávila, estudiante de Contaduría a Distancia, y hoy voy a presentar la actividad complementaria número 5, Economía Internacional. ¿Qué es la economía internacional? Es el intercambio de bienes y servicios entre distintas economías y países a nivel mundial con el objetivo de obtener dividendos a partir de la comercialización de estos bienes y servicios. La economía internacional, la cual hace parte del estudio de las relaciones internacionales y una de las vertientes de la ciencia económica, permite contextualizar hechos económicos con incidencia política, social y cultural en un mundo de globalización. ¿Cuáles son las condiciones generales del comercio internacional y su incidencia en la economía? El comercio mundial gira en torno a los países industrializados y cerca de la mitad del total tiene lugar dentro de ese grupo, así como que la mayoría de las exportaciones de los países menos desarrollados van principalmente a esos países. Alrededor del 36% del comercio mundial está constituido por mercancías primarias y alrededor del 64% por bienes manufacturados. El volumen de comercio internacional ha venido creciendo más deprisa que el Producto Nacional Bruto Mundial. Los países menos desarrollados exportan principalmente mercancías primarias, pero el 40% de sus exportaciones son bienes manufacturados. Su incidencia en la economía. Las economías van en considerable aumento, cada vez son más abiertas que en periodos anteriores, es de indicar que depende más de lo que ocurre en otros países. Los sucesos que ocurren en todos los países perturban nuestro diario vivir y excluir esto puede acarrear funestos resultados para la existencia del comercio entre países. ¿Qué es la balanza de pagos y cuáles son sus características generales? La balanza de pagos es un asiento contable donde se registran todas las actividades comerciales y económicas de los habitantes de un país con el resto del mundo, que suceden en un ciclo, generalmente en un año. Es declarar que presenta el total de pagos hechos al exterior y el total de ingresos recibidos del exterior. Registra tanto los flujos de recursos reales, bienes y servicios, como los flujos de recursos financieros, movimientos de capitales. La estructura de la balanza de pagos es cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas. En la de cuenta de corriente interviene la balanza de servicios, la balanza de transferencias, la balanza comercial, la exportación de bienes y la importación de bienes. En las cuentas de capital intervienen inversiones extranjeras netas, créditos del sector público, y en los créditos del sector público intervienen los desembolsos y las autorizaciones. Las cuentas de capital también intervienen créditos sector privado, capital a corto plazo, organismos internacionales. En las cuentas de reserva intervienen cambios de reservas y reservas netas. Transacciones por cuenta de capital registra todas las transacciones internacionales de activos, es decir, registra los ingresos procedentes del comercio de activos, como la venta de acciones, bonos, propiedades inmobiliarias y compañías extranjeras, y los gastos derivados de nuestras compras de activos en otros países. La fórmula es de la cuenta de capital es igual a ingresos por la venta de activos menos gastos en compras de activo en el extranjero. Transacciones por cuenta corriente son las compras y venta de bienes y servicios, así como las transacciones unilaterales. El valor de los ingresos netos o gastos netos de un país derivados de las transacciones internacionales de bienes, servicios y transferencias, que se sintetizan en la siguiente fórmula. Cuenta corriente igual a ingresos por exportaciones menos gastos en importaciones menos transferencias netas al extranjero. Se debe tener en cuenta que la balanza de pagos debe cumplir con el principio de partida doble, obedeciendo al registro contable normal de las cuentas. Esta debe tener una contrapartida o saldo cero. No siempre la cuenta corriente o de capitales deben de estar equilibradas en su contrapartida. No hay razón para que la cuenta corriente se equilibre siempre automáticamente. Sin embargo, todo déficit o superávit en la cuenta corriente se debe compensar con un superávit o déficit de la cuenta capital. Por ejemplo, si las importaciones exceden a las exportaciones, la diferencia de valor debe ser financiada con préstamos extranjeros, con reservas internacionales o vendiendo oro. Y estos movimientos quedan registrados en las cuentas de capital.
Ahora vamos a ver qué es un superávit público. Entonces dice, si los ingresos son superiores a los gastos tenemos un superávit público, es decir, el Estado puede ahorrar dinero para gastar más en el futuro. ¿Qué es déficit público? Si los gastos son superiores a los ingresos del Estado, hablamos de déficit público. En este caso, el Estado tendrá que pedir prestado y por tanto podrá gastar menos en el futuro. Cuando los ingresos son iguales a los gastos, entonces estamos ante un equilibrio presupuestario. Cuando hay crisis, aumentan los gastos públicos a ser necesarias más ayudas y disminuyen los ingresos ya que se recauda menos dinero. O sea, hay mayor déficit público. Cuando la economía va bien, disminuyen los gastos al ser necesarias menos ayudas, como la gente gana y consume más, se recaudan más impuestos. O sea, hay menos déficit público o superávit. ¿En qué consiste la teoría arancelaria y cuál es su incidencia en la economía nacional? El arancel es el tipo más frecuente de restricción en el comercio, es un impuesto sobre las importaciones porque normalmente el importador de un bien tiene que pagarle al Estado una parte específica del precio de las importaciones. Existen tres clases de aranceles: el ad valorem, que es un porcentaje, el específico, que es un valor fijo, y los combinados, que es valor fijo y porcentaje. El ad valorem, en este caso se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. Por ejemplo, si el valor de la carga es de 10 millones de pesos y se le aplica un arancel de 6%, encontraremos un pago en concepto de arancel por valor de 600.000 pesos. El específico, en este caso el valor se encuentra preestablecido en función de la cantidad o número de unidades. A modo de ejemplo, podemos establecer que se pagarán 1.000.000 de pesos por cada tonelada métrica de la mercancía. El combinado, en este caso se establece un arancel modo donde se aplica parte del ad valorem y del específico de forma combinada. Precios de las importaciones. El precio interior mínimo en el importador estará dispuesto a vender es igual al precio mundial más el gravamen, dado que este es igual al arancel multiplicado por el precio mundial. El precio mínimo también es igual al precio mundial multiplicado por 1 más el arancel. La fórmula es precio interior igual a precio mundial X 1 más arancel. Incluso aunque la competencia obligue al importador a cobrar el precio mínimo, el arancel eleva el precio interior de una mercancía importable por encima del precio mundial. De esa manera protege a los productores nacionales de las mismas mercancías o sustitutivos y grava a los consumidores. Estos son los acuerdos comerciales de Colombia, donde aplican todos los aranceles de acuerdo a los acuerdos comerciales. Para Colombia los aranceles tienen una gran incidencia en la economía nacional, ya que son de mucha importancia cuando se inicia una relación comercial entre dos países. Por un lado son fuentes de ingresos al Estado y por otro sirven para proteger a ciertos sectores de la economía cuando se importan productos que pueden llegar a competir con la producción nacional. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas. Visto desde el lado de los consumidores, los aranceles no son nada favorables, hacen que se reduzca la cantidad consumida y que haya que pagar un precio más alto. En algunos casos puede hasta evitar totalmente la importación del bien, produciendo una caída en las importaciones de los productos sujetos a los aranceles. Los aranceles son una forma de proteger a los productores nacionales de sus competidores extranjeros. Se argumenta que esto es favorable para proteger el empleo nacional o para proteger industrias nuevas, para reducir la dependencia de otros países. Los aranceles son empleados en todo el mundo. Muchas veces se convierten en una herramienta política para favorecer a ciertos sectores. Incluso algunos países lo han empleado como represalia ante las medidas adoptadas por otros países o cuando consideran que se da una competencia desleal. Esta es la gráfica del efecto del arancel. Como ejemplo, el precio del acero, oferta interna, precio arancel, precio sin arancel, demanda interna, precio mundial y cantidad cero, importaciones sin arancel. Aquí vemos el equilibrio que hay.
¿Cómo funcionan los diferentes tipos de cambio a nivel nacional e internacional? El tipo de cambio es una relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, para obtener $1 necesito entregar 3.450 pesos colombianos. Esta identidad entre monedas es de vital importancia para el comercio global de bienes y servicios, así como para la inversión extranjera directa de portafolio y la contratación de deuda externa, es decir, que facilita la movilidad de capitales entre naciones. El valor del tipo de cambio es denominado por la ley de la oferta y la demanda de los mercados. Hay dos tipos de cambio, que es el fijo y el tipo de cambio flexible. En el tipo de cambio fijo, el Banco Central o el Banco de la República establece su valor e interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. Lo esencial del tipo del cambio fijo es la intervención del Banco Central, en este caso el Banco de la República. El tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. El nivel del tipo de cambio se establece por medio de libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. La tasa de cambio suele subir y bajar según la demanda del momento y por eso existen varios tipos. Régimen de tasa de cambio flexible. En este régimen el Banco Central no interviene y la tasa de cambio está totalmente determinada por la oferta y la demanda de divisas. Presenta movimientos hacia arriba o hacia abajo que se denominan tasa de cambio real, tasa de cambio nominal, revaluación y devaluación. Tasa de cambio real, ITCR, es un indicador de precios de un país a otro a partir de unos bienes y servicios. Refleja la competitividad y el verdadero poder de compra con la moneda nacional en relación con la moneda de otros países. Régimen de tasa de cambio fija. En esta figura existe un compromiso por parte del Banco Central de mantener un valor predeterminado. A través de las divisas, así existen excesos en la oferta o en la demanda en el mercado. La tasa de cambio es la que permite medir la cantidad de pesos que se debe pagar por la moneda que no es del país. En el caso del peso colombiano se toma como referencia el dólar, que es la moneda más empleada para realizar las transacciones extranjeras. Tasa de cambio nominal. Debe tener en cuenta la inflación tanto interna como la de otros países con los que comercializa. Pues esta tasa con la que se compran o se venden las divisas. Devaluación. Es cuando se debe pagar más pesos por cada dólar que se negocia. Es un movimiento hacia arriba de la tasa de cambio. Devaluación. Contrario a la devaluación es cuando hay que pagar menos pesos por cada dólar que se negocia. Es un movimiento hacia debajo de la tasa de cambio. El mercado de divisas o mercado de tipo de cambio es un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas y que nació con el objetivo de facilitar coberturas al flujo monetario que se deriva del comercio internacional. El mercado de divisas, su función principal es facilitar la transferencia de fondos o poder de compra de un país y moneda a otro. El tipo de cambio es el precio clave que relaciona una economía con el resto del mundo. Los importadores tienen que obtener moneda extranjera para pagar sus facturas en otros países. Por tanto, las importaciones constituyen la fuente de demanda de divisas. En cambio, las exportaciones generan divisas y por tanto constituyen la fuente de oferta de las mismas. En el mercado de divisas, la oferta de divisas procedentes de las exportaciones se unen a la demanda de importaciones y juntas determinan el tipo de cambio. Aquí vemos los tipos de cambio libremente fluctuantes. Tipo de cambios fijos. El patrón oro. Rasgos distintivos o reglas. El gobierno fija el precio del oro, por tanto el valor de su moneda, el valor paritario del oro, es su precio en la moneda fijada por el gobierno. El gobierno mantiene la convertibilidad de la moneda nacional en oro, es decir, compra o vende automáticamente la moneda nacional a cambio de oro al valor paritario a un módico precio cualquiera. Los residentes nacionales y los extranjeros
pueden acudir al Banco Central y convertir dinero fiduciario, billetes o cheques bancarios en oro y salir con él. El gobierno sigue una política de respaldo del oro a cobertura al 100%, es decir, tiene oro por un valor igual como mínimo a la cantidad de efectivo que hay en circulación. Solo crea dinero cuando compra oro al público y solo destruye dinero cuando vende oro al público. El balance de un banco central en un sistema de patrón oro sería activo oro, pasivo billetes. Este se diferencia en varios aspectos del balance de los bancos centrales actuales. No hay depósitos bancarios en el Banco Central. Este no tiene derechos sobre el Estado o el sistema bancario. Y por último, los activos exteriores no adoptan la forma de divisas, sino de oro. El Banco Central solo tiene oro que adquiere cuando emite billetes y monedas. Ejemplo, volviendo al patrón oro, supongamos ahora que el público decide comprar al Banco Central oro por valor de 100.000 pesos, con una cobertura del 100%. El Estado pierde 100.000 pesos de oro y ve disminuir su pasivo, o sea, billetes, en la misma cantidad, ya que cuando vende oro compra de nuevo y por tanto almacena o destruye billetes. Una reducción de la cantidad de oro que tiene el Banco Central provoca pues una reducción de la misma magnitud de la cantidad de dinero en circulación. Como veremos, este mecanismo garantiza la tendencia automática de los pagos a equilibrarse.